Cuando definimos las razones trigonométricas, lo hicimos en un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, cuando nos fijamos en un ángulo alfa, lo que se cumple es que ese ángulo alfa siempre va a estar comprendido entre 0 grados y 90. No podemos medir más de 90 grados porque la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Y puesto que ya tengo un ángulo recto, este no puede superar los 90 grados. De hecho, no puede llegar a 90 grados, porque 90 y 90 serían ya 180 grados. Por lo tanto, las razones trigonométricas las definimos en principio para ángulos que están entre 0 y 90 grados. De lo que se trata es de ver si esto es suficiente o no para hacer trigonometría. Sabemos que si trabajamos con triángulos más generales como este, ya nos aparece, por ejemplo, un ángulo que es mayor que 90 grados. Si de alguna manera pudiera definir razones trigonométricas aquí o utilizarlas, podría utilizar la razón trigonométrica de 37 grados, la de 28, pero en principio no podría utilizar la razón trigonométrica de 115 grados. Por ejemplo, el seno de 115 grados no tendría ningún sentido, tal y como hemos definido el seno. ¿Qué hacemos cuando tenemos una situación como esta? Pues ya sabéis que lo que hacemos es la estrategia de la altura, es decir, hacemos una altura, esa altura me divide el triángulo en dos triángulos rectángulos y estos ángulos de aquí ya son más pequeños que 90 grados. De esta forma, trabajo con los triángulos izquierdo y derecho por separado y luego obtengo así la información que quiero del triángulo grande. De lo que se trata es de ver, esto será de cara al curso que viene, de ver si podemos hacer resultados generales para este tipo de triángulos para no tener que estar siempre haciendo esta estrategia de la altura y partiendo el triángulo en dos. Bueno, para hacer esto, lo que hay que hacer es ver desde otro punto de vista la definición de las razones trigonométricas. El otro punto de vista que vamos a adoptar es este, el de la circunferencia goniométrica. Circunferencia goniométrica veremos en breve por qué se llama así. ¿Qué vamos a hacer en esta circunferencia goniométrica? Vamos a dibujar ángulos. Esta circunferencia goniométrica tendrá un radio determinado. El radio más sencillo es el valor 1. Entonces vamos a considerar que el radio de esta circunferencia es igual a 1. Lo más natural es que el radio tenga esta medida. Es la más sencilla a la hora de tener que hacer cálculos. Si multiplico o divido por el radio, por ejemplo, lo cual es habitual en geometría, pues las cantidades no van a variar. Bueno, tengo entonces el radio igual a 1. ¿Cómo vamos a dibujar aquí ángulos? Pues los ángulos aquí se dibujan de la siguiente forma. Vamos a partir siempre del eje X. Sabéis que ponemos aquí, este es el eje X, el eje Y. En unos ejes de coordenadas coloco la circunferencia. Entonces vamos a partir siempre de la parte positiva del eje X. Entonces, para trazar un ángulo, yo lo podría hacer en dos sentidos. Podría hacer el ángulo en este sentido o podría hacer el ángulo en este otro sentido. Si lo hago en el sentido que va en color rojo, lo que tendría es un ángulo como este. Si lo hago en el sentido del verde, pues tendría un ángulo que sería, por ejemplo, este de aquí. Para diferenciar estos ángulos, porque tienen sentidos distintos, lo que hacemos es considerar que los que van en el sentido del rojo tienen un valor positivo, es decir, esto sería, por ejemplo, más 30 grados, y los que van en sentido de las agujas del reloj, como el verde, consideramos que tienen signo negativo. Esto sería, por ejemplo, menos 34 grados. Por lo tanto,
hay que tener claras las orientaciones, definirlas y establecerlas. La orientación antihoraria, es decir, contraria al sentido que tienen las agujas del reloj, es, en matemáticas, siempre o casi siempre, es el sentido positivo. Sin embargo, el sentido horario, que es el de las agujas del reloj, este sentido es el sentido negativo. Nosotros, cuando trabajemos con ángulos, en principio vamos a trabajar con ángulos positivos de esta forma. Más adelante veremos cómo tratar ángulos negativos, pero de momento vamos a centrarnos en dibujar en la circunferencia goniométrica ángulos positivos. Bueno, entonces, como decíamos, trazamos un ángulo y vamos a ver cómo se podrían definir en este ángulo las razones trigonométricas. Si, por ejemplo, trazo este ángulo de aquí, vamos a trazar este, por ejemplo, y vamos a poner que sean 50 grados. Vamos a imaginar que queremos que sea un ángulo de 50 grados. Lo que hay que hacer es localizar aquí un triángulo para definir seno, coseno y tangente de 50 grados. ¿Cuál es el ángulo que puedo definir? El triángulo que puedo definir. Pues puedo definir este triángulo de aquí. Puedo definir puedo coger este lado así, así y bajar de esta forma. Aquí me sale un triángulo rectángulo, como podéis observar. Bueno, en este triángulo rectángulo, ¿quién sería el seno de 50 grados? El seno de 50 grados es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Vamos a colocar los ejes. Este sería eje X y eje Y. Bueno, vamos a ir viendo en este triángulo quién es el cateto opuesto, quién es la hipotenusa. El cateto opuesto sería este de aquí. ¿Qué valor tiene? Pues tiene el valor que tiene es el de la coordenada Y de este punto de aquí. Cuando trazo el ángulo, me corta la circunferencia en un punto. Las coordenadas de ese punto, si las pongo como XY, pues resulta que esta altura de aquí sería la altura que alcanza en el eje, vamos a ver en el eje o bien aquí, esto sería Y, que es la altura que alcanza el punto de corte en la circunferencia. Por lo tanto, aquí tendría Y partido por la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Pues resulta que la hipotenusa de este triángulo es un radio del círculo, porque va desde el centro hasta uno de los puntos. Si es el radio, ese radio es igual a 1. Por lo tanto, esto es Y partido por 1, que es simplemente Y. Por lo tanto, el seno de 50 grados simplemente va a ser, fijándome en este punto de corte, la altura que alcanza el punto de intersección de la circunferencia con el ángulo. Esa altura simplemente va a ser el seno de 50 grados. ¿Quién va a ser el coseno? Pues el coseno de 50 grados es el cateto contiguo partido de la hipotenusa. ¿Quién es el cateto contiguo ahora? Pues el cateto contiguo es este. Este cateto precisamente mide lo que el valor de la primera coordenada, X. Es decir, esto mide X. Por lo tanto, el cateto contiguo es X y va partido por 1. X entre 1 es igual a X. Esto nos da otra forma de entender las razones trigonométricas, porque podemos definir simplemente, podemos
definir simplemente que el seno de 50 grados es la coordenada y del punto de corte en la circunferencia. Y el coseno de 50 podemos decir que es x, es decir, la coordenada x del punto de corte en la circunferencia. Lo mismo. Vale, vamos a ver un ejemplo concreto. Imaginad, vamos a coger esos 50 grados. Imaginad que tenemos aquí en la circunferencia un ángulo de 50 grados. Entonces, estos serían 50 nos fijamos en qué coordenadas tiene este punto, es decir, cuánto se desplaza hacia la derecha, esta distancia, y cuánto se desplaza hacia arriba, es decir, esta distancia. Sabemos que la circunferencia tiene radio 1. Bueno, vamos a imaginar que medimos esta parte de aquí. Si la circunferencia mide 1 y la hemos hecho con un compás, podemos coger una regla y medir cuánto mide este lado de aquí. Ese lado de ahí, si lo medimos, mediría aproximadamente 0,64. Esto mediría aproximadamente 0,64. 64,3. Si mido el valor en el eje Y, ese valor es aproximadamente 0,766. Bueno, pues resulta que las coordenadas de este punto serían entonces 0,643 y 0,766. Por lo tanto, directamente yo ya sé que el coseno de 50 grados es el valor de x, el valor horizontal, es decir, 0,643, y el seno de 50 grados es la coordenada y, la altura, 0,766. Si observáis, hemos definido y hemos calculado el seno y el coseno de un ángulo sin tener que recurrir a ningún triángulo rectángulo, viéndolo de esta forma. ¿La tangente cómo se definiría? Pues la tangente podemos hacer simplemente el seno entre el coseno y hallamos su valor. Geométricamente también se podría ver cuál es el valor de la tangente. De momento vamos a ver solo el seno y el coseno y la tangente la calculamos con el seno y el coseno. Bueno, vamos a ver entonces el caso más general. En el caso más general lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si tenemos en la circunferencia un ángulo alfa cualquiera, tenemos un ángulo que llamamos alfa. Este ángulo alfa, el punto de corte, este de aquí, con la circunferencia, ese punto de corte me delimita una zona aquí en el eje Y y una zona en el eje X, que sería esta de aquí. Bueno, pues entonces, la zona horizontal, que es el valor de X, es el coseno de alfa. Simplemente la circunferencia siempre tiene radio 1. Y el seno sería simplemente la coordenada Y. Igual que hemos visto aquí anteriormente. Con 50 grados, el seno es el desplazamiento que hay horizontal y el seno de 50 grados sería el desplazamiento vertical. En este caso tiene estos valores concretos. Si lo hacemos en general,
pues tendríamos esta situación de aquí. ¿Esto qué permite? Pues esto permite definir razones trigonométricas de ángulos mayores de 90 grados, porque ahora ya no estoy limitado en esta circunferencia. Fijaos que en principio ya no hablamos de triángulos rectángulos, sino que yo voy a trazo un ángulo, hay un punto de corte, me genera una parte en el eje X y un punto aquí en el eje Y. Esta distancia en el eje X es el coseno, esta distancia es el seno y ya está. Entonces no estoy ya limitado a trabajar con ángulos de 90 grados, porque yo puedo coger perfectamente y trazar igual que trazo este ángulo, que son 30 grados, puedo seguir subiendo, 45 grados, 50, 60, 70, 80, puedo llegar a 90, pero puedo hacer ángulos incluso mayores, es decir, puedo incluso hacer 90 grados, pero puedo hacer, por ejemplo, un ángulo que venga por aquí, que sean 120 grados. Vamos a ver qué ocurriría aquí. Si yo hago este ángulo que mide 120 grados, ¿qué sería el seno y el coseno? Pues lo que tengo que hacer es lo que hemos visto antes. Desde este punto de corte que se me genera, desde este punto de corte, voy al eje X y voy al eje Y. Entonces, esta parte del eje X sería el valor del coseno de 120 y esta parte de aquí, en el eje Y, es el valor del seno de 120 grados. Sin embargo, ¿qué ocurre aquí con los valores de seno y coseno? Si yo estoy trabajando en unos ejes, X e Y, el eje X a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Y el eje Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Por lo tanto, el seno de 120 grados es lo que mida este trocito de aquí. Como está en la parte de arriba, ese seno va a tener un valor positivo. Sin embargo, ¿qué ocurre con el coseno? El coseno es lo que mida este segmento de aquí, pero está en la parte izquierda del eje X. Por lo tanto, el coseno va a tener un valor negativo. Si, por ejemplo, yo mido, en este caso, puedo medir con la regla lo que mide esto, y esta parte aproximadamente mide 0,866. Entonces podría decir que el seno de 120 grados es 0,866. El coseno de 120 grados, si hago la misma medida, esto va a medir 0,5. Pero, como hemos visto que tiene que ser negativo porque está en la parte izquierda, voy a decir que es menos 0,5. Por lo tanto, cuando extendemos la noción de razón trigonométrica para ángulos más grandes que 90 grados, me pueden aparecer valores negativos. Eso sí, siempre los valores del seno y del coseno, aquí si os fijáis, el seno está comprendido entre estos valores. ¿Cuáles son esos valores? Pues el valor máximo es este de aquí, que mide 1, y el valor mínimo es este de aquí, que mide menos 1. Recordad que el radio de la circunferencia panométrica es 1. Por lo tanto, ¿entre qué valores va a estar el seno? El seno va a estar entre 1 y menos 1, de cualquier ángulo. ¿El coseno qué ocurre con él? Pues esta coordenada de aquí, la máxima es 1, y esta de aquí sería menos 1. Por lo tanto, el seno y el coseno van a estar comprendidos entre menos 1 y 1.
Pongo menor o igual porque pueden llegar tanto a -1 como a 1. Con la tangente puede ocurrir cualquier cosa, porque al dividir números que están entre -1 y 1, puedo obtener cualquier valor. En este caso, si quiero calcular la tangente, aunque geométricamente se podría hacer también, lo más práctico es hacer la división de seno entre coseno. Si hago esto, si os fijáis, el signo va a ser negativo. Entonces va a quedar en este caso menos 1,732. Bueno, lo que vamos a ver ahora es qué ocurre con los signos del seno, del coseno y de la tangente dependiendo de dónde está el ángulo. En la circunferencia gonométrica podemos ver que hay 4 zonas. Tenemos estas 4 zonas diferenciadas. Esas zonas, como todo el plano queda partido en 4 zonas, esas zonas se llaman cuadrantes. Y se enumeran. Hay un primer cuadrante, hay un segundo cuadrante, hay un tercer cuadrante y hay un cuarto cuadrante. ¿Y cuáles son esos cuadrantes? Bueno, pues como sabéis, los ángulos empiezan siempre aquí y se van moviendo en este sentido. Por lo tanto, es obvio que este va a ser el primer cuadrante, después vendrá este que es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Esto hay que saberlo porque es muy habitual que nos pidan, por ejemplo, cuando den información de un ángulo, nos digan que está en el cuarto cuadrante. Si nos dicen que un ángulo está en el cuarto cuadrante, es que está en esta zona. Si nos dicen que está en el segundo cuadrante, pues estaría en esta zona. Bueno, entonces los comportamientos de seno y coseno y tangente van a diferenciarse según el cuadrante en el que esté. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el primer cuadrante el valor de x es positivo, el valor de y es positivo, en cualquier ángulo que yo coja aquí. En el tercer cuadrante, o en el segundo, en cualquier ángulo que yo coja por aquí, lo que voy a tener es que la parte de x, la parte horizontal es negativa, la parte vertical es positiva. Vamos a ver entonces qué ocurre en cada cuadrante con las razones trigonométricas. Bueno, vamos a ver primero un ángulo que esté en el primer cuadrante. Partimos siempre de aquí y vamos a ver un ángulo que esté, por ejemplo, en el primer cuadrante, como este. En este caso, si el ángulo está en el primer cuadrante, si este ángulo, vamos a dibujar así, está en el primer cuadrante, lo que tenemos es que este es el coseno, este es alfa, este es el coseno de alfa. El seno de alfa sería la medida esta, el seno de alfa. ¿Cómo es el coseno y el seno? Como el coseno está hacia la derecha, el coseno, en este caso, es positivo. ¿Cómo es el seno? Pues el seno, en este caso, es positivo. ¿Cómo es la tangente? Para saber cómo es la tangente, sabemos que la tangente es seno entre coseno. Como el seno es positivo y el coseno es positivo, la tangente va a ser positiva. Por lo tanto, en el primer cuadrante, tanto seno como coseno como tangente van a ser positivas. Primer cuadrante, vamos a tener que seno positivo, coseno positivo y la tangente es positiva. Vamos a ver lo que ocurre en los otros cuadrantes. Si cogemos un ángulo en el segundo cuadrante, pues el ángulo sería, empezaría desde aquí, vamos a poner que llegue hasta aquí mismo. Ese ángulo, que también llamo
alfa ahora está en el segundo cuadrante. Para calcular seno y coseno, ponemos aquí los valores de los ejes, x e y. Entonces, vemos el desplazamiento horizontal y vertical que hay desde el punto de corte. El horizontal es este, que sería el coseno, y el vertical es este, que sería el seno. Entonces, ¿cómo es el coseno? Vamos a poner ya aquí, segundo cuadrante. Pues el seno es positivo, porque está en la parte de arriba del eje Y. ¿Qué ocurre con el coseno? Que como está en la parte de la izquierda, el coseno va a ser negativo, en este caso. ¿Cómo sería la tangente? Pues la tangente es seno entre coseno, es decir, positivo entre negativo, que es negativo. Por lo tanto, el valor de la tangente va a ser negativo. Vamos a ver qué ocurre ahora en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante tendríamos un ángulo, primer, segundo y tercer cuadrante. Por aquí, por ejemplo. Este ángulo vamos a poner que es este, el ángulo alfa. Bueno, y como antes, dibujamos hasta el eje X, desde el punto de corte, y hasta el eje Y. Aquí entonces, esta parte sería, la parte horizontal es el coseno, la parte vertical es el seno. Ejes X e Y. Entonces, en el tercer cuadrante, ¿qué vamos a tener? El coseno, el seno está en la parte de abajo, por lo tanto va a ser negativo. El coseno está en la parte de la izquierda, por lo tanto también es negativo. Entonces el seno va a ser negativo, el coseno va a ser negativo y la tangente va a ser entonces menos entre menos, que es más. Va a ser positiva en este caso. Vamos a ver por último qué ocurriría en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante dibujamos de nuevo el ángulo. Vamos desde el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Por aquí, por ejemplo. En este cuarto cuadrante, desde el punto de corte, como siempre, vamos hasta el eje X y hasta el eje Y. Esta parte de aquí, bueno, esto es el eje X, eje Y. Esta parte entonces sería el desplazamiento vertical, que es, o la Y, que es el seno de alfa. Alfa sería este ángulo. Y esta parte de aquí sería el coseno de alfa. Entonces, en el cuarto cuadrante, lo que tenemos es que el seno está en la parte de abajo, por lo que es negativo. El coseno está en la parte de la derecha, es positivo. Y la tangente, pues será seno, que es negativo, entre coseno, que es positivo, total negativo. Podemos poner toda esta información ahora ya en una circunferencia recopilada. Si tenemos esta circunferencia, en el primer cuadrante el seno va a ser positivo, porque está en la derecha, coseno está arriba, perdón, seno está arriba, es positivo, coseno está a la derecha, es positivo, y la tangente es más entre más positivo. Segundo cuadrante, el seno está arriba, por lo tanto es positivo, el coseno está a la izquierda, por lo tanto es negativo, la tangente es más entre menos, negativa. Tercer cuadrante, el seno está hacia abajo, negativo, el coseno está a la izquierda, negativo, y la tangente es menos entre menos, que es más, positiva. Y en el cuarto cuadrante, finalmente, el seno está abajo, es negativo, el coseno está hacia la derecha, es positivo, y la tangente, entonces sería menos entre más, que es menos. Es conveniente que esto no lo aprendéis de memoria, sino que practiquéis lo que hemos estado haciendo con los cuadrantes, con primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante, aprendáis a hacer esto
hasta que os salga con soltura e incluso dibujando la circunferencia directamente podáis poner los signos de las razones trigonométricas de manera razonada. Se trata de que esto lo hagáis de cabeza, lo tengáis claro en la cabeza y sin tener que hacer todo esto siquiera. Si pensáis en el tercer cuadrante, pues automáticamente sabéis que el tercer cuadrante está aquí, como está abajo y está a la izquierda, pues en el coseno son negativos. La tangente, el signo se saca del seno y el coseno.